Bueno, ahora les comentaba, tenemos esta siguiente serie de aportaciones en el panel internacional virtual que se denomina ¿Cómo afrontan las nuevas normalidades las personas con discapacidad? Y también pues quisiera aprovechar para comentarles a las personas que están por Zoom que en el menú van a encontrar un icono en donde pueden seleccionar el idioma, sobre todo para cuando nos esté acompañando Connie Lauren, que es directora ejecutiva de Inclusion International. Entonces, bueno, ahí van a poder escucharnos al escucharla en español. Este panel está integrado por Betilde Muñoz, que es directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA, por Cintia Brizuela, oficial de Educación de UNICEF, por Connie Laurin, que es directora ejecutiva de Inclusion International, y por Juan Ángel de Gobella, que es presidente de la RIADIS. Como ustedes notarán, pues es un panel con la voz, la experiencia del movimiento mundial, de lo que está sucediendo en este momento en materia de las entidades que se dedican a todo el trabajo de las regiones, las distintas regiones en el mundo. Y sabemos que aunque la pandemia no termine, existen una serie de situaciones que siguen viviendo las personas con discapacidad y sobre todo sus organizaciones denominadas OPD, y que en los últimos 2 años pues están tratando de trabajar para en este momento compartir con nosotros propuestas y entender de qué maneras enfrentan las OPD las distintas, el reto de las nuevas normalidades. Entonces, le voy a ceder la palabra a Betilde Muñoz, quien es directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso de Derechos y Equidad de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Ella ha editado y publicado una serie de artículos y volúmenes sobre temas de la realidad latinoamericana, y entre sus últimas contribuciones se encuentra el libro Women, Politics and Democracy en Latinoamérica, y el libro Desigualdad e Inclusión Social, superando desigualdades hacia sociedades más inclusivas, publicado recientemente por la OEA. Es responsable de dirigir los trabajos en la OEA en materia de inclusión social con especial consideración a poblaciones vulnerables, y también tiene una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de Florida. Muchas gracias, Betilde, y te cedemos el uso a la voz. Muchísimas gracias, Gabriela, por la introducción y por el uso de la palabra. Por supuesto, en primer lugar, quisiera agradecer a la Confederación Mexicana de Organizaciones a Favor de las Personas con Discapacidad por la invitación y reconocer y celebrar el motivo de esta reunión, de este congreso, que es compartido por la Organización de los Estados Americanos. Para el Departamento de Inclusión Social de esta Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad es de gran satisfacción poder participar el día de hoy en este evento con esta finalidad de visibilizar las realidades de las personas con discapacidad y sus familias en el contexto pandémico y también mirando en el horizonte post-pandemia para resaltar las necesidades que aún persisten en cuanto a las respuestas ofrecidas en nuestra región a las personas con discapacidad en los ámbitos de salud, educación, empleo, protección social, atención en casos de emergencia durante la pandemia del COVID-19 y todos aquellos relacionados con todas las dimensiones de la ciudadanía de las personas con discapacidad. La importancia de profundizar sobre estas iniciativas radica en el impacto desigual de la pandemia sobre los grupos en situación de vulnerabilidad, quienes se ven mayormente afectadas de manera negativa por el acceso limitado o nulo a la atención médica, por ejemplo, bienes y servicios, obstáculos exacerbados para el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales básicos y principalmente por falta de accesibilidad. Con base a datos recientemente publicados por el Grupo del Banco Mundial en su informe Inclusión de las Personas con Discapacidad en América Latina y el Caribe, que fue lanzado hace pocas semanas, existen aproximadamente 85 millones de personas con discapacidad en nuestro continente, lo cual representa el 14.7, casi 15% de nuestra población total. Eso no estamos hablando de una población menor, es una población central a nuestra identidad como hemisferio. Y la pandemia puso de manifiesto la distribución discriminatoria de los servicios de salud hacia a este grupo de personas, por ejemplo, a partir de la disrupción de los cuidados psicosociales,
la interrupción de terapias de rehabilitación cruciales y los obstáculos añadidos a la prestación de cuidados para personas con dependencia funcional. La creciente necesidad de servicios de salud mental que surgió de la pandemia también se enfrentó con un sistema cuyos recursos ya eran de por sí insuficientes. En el ámbito de la educación, ya incluso también antes de la pandemia, los estudiantes con discapacidad enfrentaban una brecha digital aplastante y desventajas significativas en la capacidad de los maestros de enseñar a todos los estudiantes y de nuevo agravada por la situación de pandemia. Y por su parte, en el ámbito social y del trabajo, también nos dice este informe que acabo de mencionar del Banco Mundial, que ni las transferencias monetarias ni los apoyos de asistencia que dependían de la participación en el mercado laboral consideraron las altas tasas de inactividad de las personas con discapacidad. Bueno, el panel anterior ilustró un poco esa dinámica en un contexto de pandemia. Casi la mitad de las personas con discapacidad que son mapeadas en este informe del Banco Mundial de 18 a 59 años están inactivas, digamos, en el mercado laboral. Muchas no pueden incorporarse a este mercado laboral por falta de ajustes razonables, estigmas y otras barreras de accesibilidad. También creo que es importante recordar lo que nosotros en la OEA señalamos en nuestra publicación titulada Guía Práctica de Respuestas Inclusivas y con enfoque de derechos ante el COVID-19 en las Américas, que sacamos en abril de 2020, unas 3, 4 semanas después de haber sido hecha la declaratoria de pandemia por la OPS. En esa guía tenemos una sección específica sobre personas con discapacidad y ahí, por ejemplo, citamos en el documento la aplicación de recomendaciones que parecen tan obvias y fáciles de seguir como lavarse las manos constantemente a fin de evitar nuevos contagios, el evitar tocar superficies o mantener distancia social, las cuales para las personas con discapacidad pueden constituir enormes desafíos. Y esto lo explicábamos en la guía. Hay personas cuya condición de movilidad de extremidades, por ejemplo, les impide, digamos, el lavado de manos por sí mismo o acceder al grifo o al sanitizante, que es como parte de nuestra cotidianidad ahora en la pandemia. Hay personas que necesitan tocar superficies para obtener información del entorno y desenvolverse, personas que usan sus manos para desplazarse en el espacio físico, ¿verdad? Y todas ellas se encuentran, por eso, en alto riesgo de contagiarse y en la imposibilidad de seguir al pie de la letra las indicaciones que nos dio la Organización Mundial de la Salud. Incluso las instrucciones sobre cómo lavarse las manos correctamente han sido en muchos casos inaccesibles para personas con discapacidad visual. Y estos son apenas algunos ejemplos de por qué es tan necesario continuar trabajando esta agenda, continuar empujando por protocolos, campañas para tener situaciones de emergencia sanitaria desde este enfoque de derechos, de igualdad y no discriminación y de accesibilidad. Muy bien, ante este escenario, desde el Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA, hemos venido trabajando varios ejes de acción que me encantaría poder compartir con ustedes esta mañana. Número 1 es el monitoreo de los principales instrumentos normativos del Sistema Interamericano sobre Personas con Discapacidad, y aquí me refiero a la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, mejor conocida como CIADIS, de la cual voy a hablar en breve un poquito más, al igual que digamos es un instrumento normativo vinculante, es decir, genera obligaciones a los estados en cuanto a la eliminación de la discriminación contra personas con discapacidad, y tienes, como digamos, su contracara, un instrumento no vinculante, porque es realmente una declaración, una resolución, el término correcto, de la Secretaría General de la OEA, que es el Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad, el PAD, que fue renovado en 2016 por unos nuevos 10 años, ¿verdad? Esta es una dimensión del trabajo muy importante de advocacy, de vocería y de visibilización de la realidad de personas con discapacidad que hacemos. También, en segundo lugar, hemos venido trabajando para el establecimiento de alianzas institucionales para generar actividades y proyectos que coadyuven a la inclusión social de las personas con discapacidad. Hemos también venido construyendo y estableciendo relaciones de cooperación con organismos externos
y otras dependencias de la Secretaría General de la OEA, como el Instituto Interamericano del Niño, el Banco Interamericano de Desarrollo, para promover esta agenda. Cuarto, también hemos venido trabajando, bueno, con socios como la CONFE y otros también, Juan está aquí de la RIADIS, que es un socio súper cercano de la OEA en sociedad civil, pues nos hemos dedicado también a consolidar esos vínculos de cooperación con la sociedad civil organizada, con otros actores sociales representando a personas con discapacidad y sus familias, en esta visión de que es un esfuerzo donde todos tenemos que estar, todos, todas, todos tenemos que estar involucradas. Una quinta dimensión del trabajo es directamente con los Estados miembros de la OEA, y esto consiste en un acompañamiento técnico, en una asesoría a los Estados miembros de la organización en proyectos, programas, leyes, iniciativas en materia de discapacidad. Y finalmente, lo que es la coordinación de actividades de transversalización de la discapacidad en todo el trabajo que la organización ya hace en muchos otros temas. No sé si se me acabó el tiempo, pero quería detenerme muy brevemente en las CIADIS como un instrumento para mover la agenda de derechos de las personas con discapacidad en este horizonte post-pandemia, esta nueva normalidad, ¿verdad? Por supuesto, nuestra CIADIS fue adoptada en junio de 1999 por la Asamblea General de la OEA, con el objetivo principal de prevenir y eliminar todas formas de discriminación contra las personas con discapacidad, pero la agenda positiva siendo esta plena integración en todos los ámbitos de la sociedad a través de legislaciones, iniciativas sociales, programas educacionales que se deben realizar y desarrollar en cada estado parte. Para dar seguimiento a estos compromisos contenidos en la CIADIS, el artículo 6 de la Convención prevé lo que es el establecimiento de un comité, un grupo de personas de gobierno y de sociedad civil, que es el CEDIS, el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que tiene un experto y, digamos, titular y uno suplente de cada estado parte, para colectivamente aprender y para colectivamente ir evaluando los progresos que los países están haciendo en el cumplimiento de esta gran meta de eliminar y de prevenir y eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad. Además del monitoreo de informes que entregan los estados partes, quiero también resaltar algunos productos de este mecanismo que puede ser de utilidad para el trabajo que ustedes realizan y pueden ser de utilidad definitivamente en esta agenda de enfrentar una nueva normalidad, digamos entre comillas, que nos está trayendo el horizonte post-pandemia. Menciono la guía de apoyos y salvaguardas que publicamos en diciembre apenas, un producto conjunto de la OEA con el CEDIS, que tiene el objetivo de proveer una serie de recomendaciones para orientar a actores judiciales, legisladores, funcionarios públicos de los estados de la región en la implementación del artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, al eliminar la interdicción e imposición de curatelas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a tomar sus decisiones con autonomía, ¿verdad? Esta dimensión de la autonomía personal. Por su parte, también tenemos un observatorio, el Observatorio Interamericano de la Discapacidad, que, digamos, sistematiza las entregas de estos informes por parte de los países, está documentando progresos y también la agenda pendiente, ¿verdad?, en esta materia a nivel interamericano, al igual que una serie de bancos de buenas prácticas que sistematizan políticas, programas, proyectos que han funcionado y desde diferentes sectores, desde el gobierno, desde academia, desde el sector privado, desde sociedad civil, y va a ser una gran herramienta para seguir afinando las respuestas para acercar derechos a las personas con discapacidad. Entonces, todo esto lo ponemos a disposición de la OEA para su trabajo en esta nueva etapa que digamos, esta etapa que estamos transitando, ojalá saliendo pronto de la situación de pandemia, pero también los retos que vamos a enfrentar posteriormente. Y cierro, porque quiero ser respetuosa del tiempo, con esta gran pregunta de por qué transversalizar una perspectiva de discapacidad en nuestro trabajo, por qué importan discusiones como estas que estamos teniendo esta mañana para pensar escenarios de inclusión en esta nueva normalidad que nos está trayendo el COVID-19. En primer lugar, las personas con discapacidad representan, como ya dije, el 15% de nuestra población, ¿verdad? Según datos del Informe Mundial de la Discapacidad, tenemos más de 1.000 millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad. Entonces, incorporar esta perspectiva permite señalar las limitantes al acceso a derechos
que tenemos mujeres, hombres y mujeres con discapacidad, sin discapacidad, de diferentes grupos socioeconómicos, de diferentes backgrounds culturales, con la serie de identidades interseccionales que pueden, como siempre digo yo, o añadir privilegios o limitar el acceso a derechos de las personas. En segundo lugar, no hay democracia, no hay desarrollo social ni sostenible, no hay respeto por los derechos humanos sin inclusión, ¿verdad? Las personas con discapacidad se enfrentan continuamente a obstáculos discapacitantes que pueden incluso consistir en políticas y leyes insuficientes, actitudes negativas, prestación insuficiente de servicios, falta de accesibilidad, falta de consulta y participación sobre decisiones y temas que les afectan directamente, todo lo que las expone a constantes situaciones de discriminación. Y en tercer lugar, la incorporación de la perspectiva de discapacidad en los proyectos que estamos trabajando en los 4 pilares de la OEA permite señalar también, evidenciar, digamos, y a su vez diseñar políticas y soluciones mucho más efectivas para eliminar todas las causas de exclusión de las personas con discapacidad y promover la igualdad, ¿no? A través de la equidad, el empoderamiento de las personas con discapacidad, sus familias, que es últimamente la aspiración, desde quizás lo más basado en sentimientos, pero también la meta concreta que definitivamente creemos desde la OEA que se puede lograr para garantizar sociedades más inclusivas en los países de la región. Lo dejo hasta aquí, agradeciendo de nuevo la invitación y quedo muy atenta a cualquier comentario o pregunta posterior. Muchas gracias. Gracias a ti, querida Betilde. Muy interesante todo lo que nos planteas. Voy a hacer algunas notas y al final haremos una especie de resumen de las ideas más importantes que ustedes están compartiendo con nosotros y nosotras. Mientras, voy a ceder el uso de la voz a Cintia Brizuela. Gracias, Cintia, por aceptar esta invitación. Ella es de nacionalidad paraguaya y es la actual especialista y referente en temas de inclusión educativa y garantía de derechos de la niñez con discapacidad para la Oficina Regional de UNICEF. Ella trabaja con 35 países y territorios en América Latina y el Caribe y tiene un doctorado en educación y una especialización en administración pública en Francia. Ella ha sido la viceministra de Educación de su país y antes de eso vivió y trabajó en Francia en el Centro Internacional de Estudios Pedagógicos. Además, ha trabajado como catedrática universitaria y ha dirigido programas de posgrado en gestión pública de los recursos humanos. Ha sido consultora para varios programas y proyectos nacionales e internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de Naciones Unidas. Gracias, querida Cintia. Gracias a ustedes. No sé si me permiten, como co-host, de compartir pantalla. Tengo una presentación que acompaña, si no empiezo hablando. Sí, me pueden permitir compartir mi pantalla. ¿Sí? Y adelante, me parece que ya está. Aún no, pero no importa. Yo les quiero hablar de algo muy importante y es como Betilde recién mencionó la palabra clave que tiene que ver con lo que vamos a conversar ahora, que es la inclusión. Voy a seguir intentando a ver si puedo compartir porque tengo un... Bueno, la educación inclusiva y el derecho a la educación inclusiva es lo que yo quiero compartir con ustedes. Una última vez y ahí me dejo presentar. ¿Están viendo mi pantalla ahora? Sí, adelante. Perfecto. Entonces, hablando de inclusión y hablando de derechos, tenemos que conversar algo que parece muy obvio y muy lógico, ¿no? Que es que los niños con discapacidad tienen los mismos derechos que los niños sin discapacidad y que la relevancia de estar en el mismo contexto educativo y compartir el aula, los materiales, la maestra y el ejercicio que hace la maestra o el maestro en el aula de integrar, parece muy lógico que sea un derecho para todos los niños sin excepción. Y que cuando hablamos de educación inclusiva quiero utilizar estas palabras de
Jasmine Harris, que quiero compartir, en el cual se basa y se centra este concepto de educación inclusiva. Que los procesos de inclusión basados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en el enfoque de derechos humanos necesita ser impulsado a partir de una fe fundamental, que es posible reducir la discriminación por discapacidad si logramos fomentar interacciones entre personas con y sin discapacidad. Esta fe se basa en la idea del contacto y la integración de personas con y sin discapacidad, con la expectativa de que ese contacto reducirá las actitudes perjudiciales y cambiarán las normas sociales. Y esto se aplica desde la primera infancia en un contexto educativo, y cuando hablamos del derecho a la educación, estamos hablando del derecho básico de la participación y de la no discriminación como punto de partida. Hablamos de inclusión, hablamos de equidad. ¿Qué es necesario para lograr eso? Hay que cambiar ese paradigma, esa convicción que los docentes a veces tenemos en el fondo, que no creemos que un niño o una niña con discapacidad pueda aprender. Esa es la barrera más grande que hay que erradicar para lograr la educación inclusiva. Por supuesto que están las otras barreras físicas, las barreras de comunicación. En este momento, por ejemplo, pido disculpas que no manejo la lengua de señas para poder incluir a las personas con la discapacidad de comunicación en un lenguaje natural, que es el lenguaje de las personas sordas. Y saludo a Juan Ángel, que está hoy presente acá con nosotros. Que eso todavía no lo incorporamos como un ejercicio de inclusión colectiva, porque en realidad cuando fuimos a la escuela no convivimos con personas con discapacidad. Los que tenemos la suerte de tener en la familia o de ser padres, como yo tengo un hijo con discapacidad, de ser padres, nos tocó ese ejercicio de reconversión de ese paradigma que tenemos de erradicar la noción de rescatar al niño con discapacidad y de sustituir por la eliminación de las barreras. Y Betilde subrayaba el hecho de que tenemos que el entorno es discapacitante. Entonces, cuando definimos una discapacidad, el ambiente es la parte importante de esa ecuación para saber cuál es. A partir de la diversidad personal más el ambiente, sabemos qué tipo de discapacidad es, porque lo que el ambiente hace para crear barreras o derribar barreras es muy importante para esa integración, para esa inclusión. Entonces, incluir es el trabajo con las familias, con la comunidad, incluir es el trabajo con las escuelas, incluir es el trabajo con los sistemas que crean ese espacio que sea positivo para la participación y que proteja ese derecho a la educación. Entonces, el derecho de una educación inclusiva para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, a una educación inclusiva de calidad en todos los niveles y a lo largo de la vida, se encuentra en el artículo 24 de la Convención, y la educación inclusiva, con la idea de dar a todos los niños y las niñas una oportunidad, fue ratificada en las declaraciones de Salamanca en 1994, imagínense. Y todavía tenemos que hacer mucha abogacía para que esto ocurra en realidad en nuestras aulas, y a partir de esa convicción social que implica en la definición de inclusión. Recordemos cuáles son esos contextos de las políticas públicas y de los marcos legales que hacen que todos los países en nuestra región han ratificado todas estas convenciones, estos marcos legales. Entonces, el siguiente paso es cómo acompañamos desde las organizaciones de la sociedad civil, desde las organizaciones de familias, como familias, desde las organizaciones intergubernamentales y organizaciones internacionales como UNICEF, cómo acompañamos este ejercicio de que verdaderamente la educación se convierta en una educación inclusiva.
y disculpen, esto está en inglés, voy a acentuar en español en el siguiente slide, pero este es un panorama de números, ¿no? De cómo está la región en números y cuántos niños y adolescentes están fuera de la escuela. Y acá quiero subrayar los niños y adolescentes con discapacidad. Estamos hablando de 19.1 millones de niños y adolescentes en edad escolar con alguna discapacidad, que en este momento probablemente están fuera de la escuela todavía, porque antes de la pandemia sabíamos que 3 de cada 10 estaban escolarizados, contaban dentro del sistema educativo y participaban en algún tipo de educación, ya sea con un enfoque de educación especial en escuelas especiales o en un sistema mixto de integración o de segregación, pero dentro del sistema escolar. Ahora, con el contexto de la pandemia, todavía no tenemos esa información certera de números concretos de cuántos niños con discapacidad han regresado a la escuela, ahora que reabrimos todas las escuelas, y cuántos están realmente participando, y aún tampoco lo sabemos, y ese es un desafío grande que tenemos como sociedad, es saber cuántos niños con discapacidad están en el proceso de aprendizaje. Porque recordemos, cuando hablamos de educación, hay una palabra fundamental que es el aprendizaje. Entonces es el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene que ocurrir, y ese aprendizaje ocurre solamente cuando la participación y el contexto educativo tienen las herramientas necesarias para hacerlo. Es decir, materiales educativos en un diseño universal para el aprendizaje. Los maestros tienen la capacitación para desarrollar un espacio dentro del diseño universal para el aprendizaje. El sistema mide estos aprendizajes y acompaña el potencial de todos los alumnos con y sin discapacidad en un mismo estándar de calidad. Entonces, ahí recién podemos hablar de que sabemos cuántos niños han pasado por un sistema educativo. Todavía no llegamos ahí, pero la situación global, y gracias a Sergio en el chat está compartiendo, Sergio Meresman, mi colega que está acompañándonos hoy aquí, va a compartir en el chat algunos links de los informes de los cuales les voy a ir hablando. Hay un informe recientemente publicado por UNICEF en noviembre del 2021, donde habla de 240 millones de niños y niñas con discapacidad a nivel mundial, y de ahí sale la cifra de 19.1 millones para Latinoamérica y el Caribe, y representa el 10% de los niños de 0 a 17 años en edad escolar en nuestra región. Faltan datos, ese es algún dato relevante, pero existen leyes y marcos, los que ya los había citado, que están ratificados en nuestros países. Y existe todavía muy fuertemente el ejercicio y la práctica, principalmente de la educación especial en todos los países de América Latina y el Caribe. Recordemos, hay cosas muy importantes que este informe nos subraya muy fuertemente, que el 47, casi el 50% de la población de niños y niñas con discapacidad es más probable que abandone la escuela primaria, y el 50% que nunca haya asistido a una escuela, y el 42% menos probable que posea habilidades básicas de lectura y aritmética, y un acceso limitado al aprendizaje remoto, que eso se vio durante la pandemia, contenido accesible y aprendizaje de calidad, y 24% menos probable que reciba estimulación temprana y cuidado receptivo, cariñoso y sensible en el marco de la primera infancia. Entonces, esos son datos que nos mueven, no es solamente para conmover, pero para movilizarnos a hacer algo al respecto. Los desafíos que vimos ante el COVID, de manera general, los alumnos con discapacidad han tenido un escaso acceso a la educación en línea por diversas razones: brecha de acceso y calidad preexistente. Recordemos que ya nuestro sistema era bastante excluyente, ¿no? Limitadas capacidades técnicas y recursos disponibles para docentes, sobre todo en el contexto digital, la brecha digital, tecnológica, la ausencia de materiales educativos en formatos de diseño universal accesibles, quiere decir esto, diseño universal para el aprendizaje, así como orientaciones y herramientas para las madres y padres o cuidadores
encargados principales en ese contexto de pandemia y de estudiar o trabajar desde casa, pérdida de los espacios de socialización y escasas políticas sociales desde la primera infancia para llegar a la escuela y acompañar a las familias en ese desarrollo del potencial educativo de cada niño y de cada niña. Querida Cintia, COVID, sí, 3 minutos, por favor. sí, ya voy terminando. Entonces yo voy a compartir esta exposición con ustedes luego para que queden los datos y puedan compartirla después. Quiero solo subrayar aquí que urge la necesidad de que la educación inclusiva sea considerada de manera transversal, así como ya se reiteraba antes, como política social y no solo como una política educativa, porque todo el entorno tiene que trabajar desde la primera infancia con los apoyos específicos, el desarrollo desde la salud también, para alcanzar ese potencial de ese alumno. Entonces esa oportunidad de pasar de un sistema, ahora tenemos la oportunidad. Estamos reabriendo las escuelas, no tenemos que reabrir las barreras. El potencial de tener un sistema inclusivo y dejar de lado esa educación especial que segrega, ¿no? Tenemos varios avances importantes en la región y uno, la introducción gradual del diseño universal para el aprendizaje y sus respectivos apoyos. Hay bolsones de buenas experiencias en América Latina, que ese es un ejercicio que tenemos que compartir. Y con gusto podemos seguir trabajando y apoyando esa interacción. Otra de las buenas prácticas importantes que compartir es el trabajo con la sociedad civil, las organizaciones de las personas con discapacidad unidas en el trabajo de reabrir escuelas sin barreras y de hacer consultas específicas para el apoyo a ese desarrollo de esa visión de inclusión. Me quedo por ahí y con mucho gusto luego podemos seguir conversando. Muchas gracias. Gracias, Cintia. Aplausos virtuales para ti y para Betilde, por cierto. Gracias. Gracias. Connie, qué gusto verte. Justamente ahora le vamos a ceder la palabra a Connie Laurin. Ella es directora ejecutiva de Inclusion International y también ha aprovechado sus 20 años de experiencia en políticas públicas, relaciones gubernamentales y desarrollo internacional para dirigir las operaciones mundiales de esta organización. Connie también ha dirigido las representaciones de Inclusion en las reuniones del Comité Ad Hoc en Naciones Unidas que condujeron a la convención e inició y dirigió las campañas mundiales sobre pobreza, educación y el derecho a vivir en la comunidad, también por Inclusion International. Ha dirigido un equipo global de personal y ha hecho crecer las operaciones de la organización, dirigiendo actividades estratégicas en todo el mundo. Bienvenida, Connie. Gracias. Good morning, good afternoon, everyone. I'm going to just start slowly to make sure that translation is working. So if you would like to listen in Spanish, if you go to the interpretation button at the bottom of your Zoom and press the Spanish button, you will hear me in Spanish. If you're happy to listen to me in English, I will try to speak slowly so that you can understand if English is not your first language. Can I have somebody wave to me that they see that the translation's working and that it's functioning? Looking to see. Yeah, okay. So thanks again. Thanks, everyone. As Gabby said, I'm the Executive Director of Inclusion International. Many of you will know us from our international work around the Convention on the Rights of People with Disabilities. We are the organization of people with intellectual disabilities and their families. CONFE is one of the founding members of our global network, and we have worked together for many, many years in the pursuit of the human rights of people with intellectual disabilities globally. I was thinking last night about the title of this session and the word normal or normalization. I
happened to be having dinner with a colleague who has been in the movement of people with intellectual disabilities for many decades. And she reminded me that in the 1970s, Wolf Wolfensberger coined the term or the theory of normalization, which for people with intellectual disabilities at the time really referred to the idea that people with intellectual disabilities should experience normal patterns of everyday life. So that meant work, school, family, community. And as I was thinking about the idea of normalization in today's context, I really thought, what does normal mean in a post-pandemic world? What does it mean when everyone's schooling has changed, when everyone's jobs and work has changed? What does normal mean for people with intellectual disabilities? What does normal mean for any of us? When I was thinking about what the new reality is, we aren't only coping with the post-pandemic, we're coping with a world war, which is impacting economically people in every part of the world, where our new normal includes digital connection, which we never had prior to the beginning of the pandemic. It also means, though, isolation for many people. So while we can all now connect, and I see over 33 people on this Zoom call today, we are all, many of us, in our own homes or in our own countries and feeling quite isolated from one another. So there's all of these very new realities and new normals that we need to reflect on in terms of thinking about what normal should be, what the new normal should be for people with intellectual disabilities. And as I was reflecting on that, I was looking back at the work that we did with our members during the beginning of the pandemic, right at the height of the pandemic, where we talked to members all over the world about what was happening in their countries in the pandemic for people with intellectual disabilities and their families. And I think that my colleague Fede is going to post in the chat a report that we developed on globally on the impact of COVID on people with intellectual disabilities and their families. CONFE also led a deeper analysis in Latin America on the same themes. So asking the members in Latin America and the organizations of people with intellectual disabilities and their families what the impact was. And you'll see that in our report, we really focused on 6 areas that sort of came out of those conversations. Many of them you've already discussed during the conference this week. So I'm happy to be following Cynthia from UNICEF, because I think one of the #1 areas of impact was education. Having both an impact on children with intellectual disabilities who had been included in school, but also those who already were excluded from school. And so what does that mean? And I won't go through each of the areas that we looked at in detail, just to underline what some of those key things were. And so education is clearly at the top of the list. Education impacted not only children, but their families, mothers who were trying to work and also have their children at home, trying to access school. Access to information. I heard in the previous session, Ana Lucia talking about access to information about COVID and making information accessible. We heard a lot from our members about the lack of accessibility of information around COVID that was being put out. We heard from our members quite a lot about the impact on families, particularly families who are in caregiving roles. So if you have a family member with a disability, particularly adults with disabilities, you had no access to supports outside of your home, and the pressure and the impact on families was enormous. We also heard a lot about institutions. We know that people who were in congregated care facilities were more likely to die.
This happened in almost all countries of the world where people were gathered, they were more vulnerable. And so we already knew before the pandemic that segregated institutions were not only a human rights violation, but also very dangerous for people's well-being. And that was again reinforced during the pandemic crisis. We learned very, probably not surprisingly, but disappointingly, that people with intellectual disabilities had no access to services or supports that they required for their daily living during the pandemic. Those disappeared completely, and people had no way of accessing what they needed for the day-to-day life necessities. And then we also learned quite impactfully that people were financially impacted, that they weren't able to go to work, or their caregivers had to stay home from work, or the social benefits in their country were not made accessible to people with disabilities. So all of those things that we learned during the pandemic were not new. We've known for many decades that people with intellectual disabilities have been denied access to all of the social systems that many of us enjoy, many people enjoy. And yet we are asked now to comment on how we build back better. And I think that what's really important at this moment in time, and as I was reflecting again on the concept of normality, is that we have some takeaways here. One is that we've bought into this idea that individual rights, that individual human rights can somehow be realized in a vacuum. We were at the forefront of fighting for the Convention on the Rights of People with Disabilities. We use the convention in all of our work and advocacy to argue that people have rights as individuals. We've often, though, not been able to communicate in our movement that has to happen in a context of family and community and support and having some social connectedness amongst ourselves. And I think our contribution as Inclusion International, as a movement to the post-pandemic conversation, has to be about how do you support families? How do you support communities? What does community mean in a global digital world? How do we support self-advocates to have a voice in the future of how we set public policy? I think a colleague of mine said to me recently that we used to argue that we had to shift from the medical model of disability to the social model of disability and the human rights model of disability. Where we seem to have gotten is that we are now in the legal model of disability. And very often what we've done is we've said, okay, we used to listen to doctors, now we listen to lawyers, but lawyers are some of our best advocates in fighting for human rights, but there's some complexity around how do you build community and who needs to be part of building community, which goes way beyond demanding that governments deliver something for me in my individual rights. And so I think the new normal is going to require that people with intellectual disabilities and their families contribute this idea of how you build community more effectively. I think we've always had to do that to make sure people with intellectual disabilities could be included. The example that I always use is in a classroom, you can have a child with a disability be included if they use a wheelchair by making a ramp. To include a child with an intellectual disability in a classroom, you have to change the way the classroom is organized. You have to change the way the teacher teaches. You have to change the way you think about education. And that is a much more fundamental shift, which requires understanding what inclusion should look like. And I think that as we come out of the pandemic, that's the contribution that our network can make. How do you make inclusion real?
It can't just be adaptations for people to get in. It has to be changing the way communities are organized. So I wanted to just reflect on those things for today. I wanted to also just say, I think that our role as civil society, our role as CONFE and inclusion in our very rich network of organizations globally is to be building inclusive communities, supporting our members to raise up their voices, enabling people to connect, allowing self-advocates to talk to each other and have a stronger voice across our network, connecting families. You will all know that Inclusion Europe has been very active in trying to get supports into the Ukraine. We are trying to support as best we can globally information that's flowing in and out of the Ukraine about the situation of people with intellectual disabilities and their families who haven't been able to leave, as well as refugee families who are leaving the Ukraine. On a recent call about the Ukraine crisis, I think the takeaway information that I heard was that as a grassroots movement, our members come together in solidarity. They do it naturally, they do it organically. It's not governments. It is, in fact, the people in those communities who are making those responses real and making them happen. We need to find ways to invest in those communities and in families. But I think the Ukraine situation gives us a really tangible example of the role that civil society and our movement in particular can play for a stronger world after a pandemic and hopefully very soon after a war. So I will end there and thank CONFE for organizing wonderful panels of people that I've been listening to in the last couple of days. And congratulations to you for convening, I think, a really important discussion. Thanks, Gabby. Gracias, Connie. Bien, pues también gracias al intérprete Raúl Alonso, gracias por tu trabajo en apoyarnos en la traducción. Y bien, le vamos a ceder el uso de la voz a Juan Ángel de Gobella. Y quiero comentarles que Juan Ángel nació en Caracas, él es venezolano y es defensor de los derechos humanos con énfasis en personas con discapacidad, y desde el año 2001 ha sido representante de la infancia con discapacidad. También fue presidente de la Federación Mundial de Sordos y ha trabajado como voluntario, primero como vicepresidente de la RIADIS, que es la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad. Actualmente es el presidente de la RIADIS y desde el 2018 ha sido acreditado como miembro experto por parte de la sociedad civil ante el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación de la OEA. También es miembro de la Junta Directiva de AIDA, que es la Alianza Internacional de Discapacidad, y se desempeña como presidente de la Confederación de Sordos en Venezuela. Un abrazo desde acá, Juan Ángel, y bienvenido. Muy buenos días a todas y a todos. En principio, bueno, agradecidos porque es un honor poder estar siendo parte de este panel. Saludar a cada uno de los panelistas que excelentemente han podido decir un poco sobre esta normalidad y cómo las personas con discapacidad estamos enfrentando. Saludos a Cintia, a cada uno de los que han estado conversando. He seguido atentamente los comentarios y, digamos, los discursos que cada uno de los compañeros han comentado. En principio quiero manifestar qué hace RIADIS. Soy el presidente de la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus familias. Tenemos aproximadamente 61 miembros actualmente de 20 países de la región de Latinoamérica y el Caribe. Y además México, que también, CONFEX, siendo, digamos, de allí del Caribe, trabajando también con nosotros en Centroamérica. Y Gabriela, que también es parte de la Junta Directiva de RIADIS y lleva esa vocería y el trabajo que hoy estamos presentando.
Entrando en materia, sabemos que nuestro trabajo se enfoca en el monitoreo y defensa de los derechos de personas con discapacidad, haciendo seguimiento de lo que establece la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad, también la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la discapacidad. La normalidad ciertamente es, o la nueva normalidad que hemos enfrentado, digamos, es un tema que nos ocupa el día de hoy y que nos hace reflexionar realmente cómo las personas con discapacidad están enfrentando estas situaciones. Ciertamente el mundo cambió, el mundo ha enfrentado y está viviendo, digamos, unas situaciones totalmente distintas a lo que veníamos acostumbrados. Y las personas con discapacidad han tenido que enfrentar, al igual que el resto de la población, estos cambios tan abruptos, ¿no? Que ciertamente son complejos para poderse adaptar y para poder entender cómo podemos sobrevivir en un mundo donde las barreras realmente se siguen incrementando para las personas con discapacidad. Y un mundo donde los gobiernos aún no tienen, digamos, políticas efectivas para realmente garantizar que cualquier tipo de cambio permita que las personas con discapacidad puedan verse protegidas y realmente puedan tener sus derechos garantizados. Hay elementos que quisiera comentar y hay puntos que traigo a conversación con ustedes sobre esta normalidad y cómo el impacto de la COVID afectó realmente a las personas con discapacidad. En principio, la COVID trajo como consecuencia, por supuesto, un impacto psicológico, un impacto a toda la población, el hecho de tener que incluir regímenes de, digamos, separación de la sociedad, regímenes donde teníamos que estar con distanciamiento social, ha impactado ciertamente a las personas con discapacidad y sus familias. Las personas con discapacidad se vieron obligadas a estar de cierta manera aisladas en situaciones donde muchas de las redes de apoyo donde las personas con discapacidad se desenvolvían, ciertamente fueron perdidas porque no tenían la posibilidad de interactuar con otros pares. En el caso de las comunidades de personas con discapacidades subrepresentadas, en este caso quiero hablar de las personas sordas, de las personas con sordoceguera, de las personas con discapacidad visual, que ciertamente tenían espacios para encuentros, para poder, digamos, debatir con otros compañeros con discapacidad, no tenían la posibilidad de interactuar con otros, porque justamente la COVID trajo como consecuencia esta separación y esta pérdida de redes de apoyo. Lo mismo con los compañeros o las personas con discapacidades como el autismo, discapacidades intelectuales, que ciertamente perdieron incluso las rutinas a las que estaban acostumbrados. Y no hubo planes de emergencia ante estas situaciones para solventar lo que estaba sucediendo. Trajo como consecuencia afectaciones a nivel psicoemocional, muchas personas con discapacidad afectadas ciertamente por el impacto de lo que implicaba la COVID, por la pérdida incluso de familiares muy cercanos producto de la enfermedad del virus de la COVID. Y conocimos de muchos casos durante este tiempo de personas con discapacidad que manifestaban profunda desesperación, profunda tristeza ante lo que estaba sucediendo. Incluso hay casos que quiero comentar aquí en Venezuela de personas con discapacidad que manifestaban tener, digamos, indicios hacia el suicidio producto de la desesperación y la poca atención que sentían durante la COVID. Son situaciones y son elementos que han traído como consecuencia alertas ante nosotros para generar un llamado para la política pública en temas de salud y salud mental en función de garantizar que realmente el apoyo psicosocial sea brindado a las personas con discapacidad. Adicionalmente, una de las secuelas o de las consecuencias de la COVID es generar incluso también afectaciones en términos emocionales. ¿Cómo existen o cómo estamos generando desde los gobiernos o de las políticas públicas servicios que realmente garanticen el apoyo psicosocial a las personas con discapacidad? Y más allá de esto, otro tipo de servicios. Quiero referirme, por ejemplo, al tema de la educación, que muy bien comentaba Cintia, y los compañeros han estado comentando. La educación se ha transformado y existe una nueva forma de plantearse el sistema educativo. Existen nuevas formas donde los docentes han implementado mecanismos para poder garantizar el acceso, digamos, de los estudiantes a los procesos escolares. Pero estos procesos realmente son accesibles. Estos procesos contemplan los ajustes razonables para las personas con discapacidad. ¿Cuántas de nuestras personas con discapacidad, de nuestros niños y niñas, se quedaron sin oportunidades de prosecución escolar? Y producto de esta
falta de oportunidades y falta de accesibilidad, vemos grandes poblaciones de niños que lamentablemente han desertado, niños con discapacidad que decidieron, muchos de ellos jovencitos que decidieron no continuar porque no entienden y no tienen acceso a estos sistemas educativos. Es necesario hacer un llamado de atención a los gobiernos, un llamado de atención a todas las instancias para generar realmente políticas públicas, procesos educativos que garanticen la inclusión de los niños y niñas, de los jóvenes y de las personas con discapacidad para garantizar su educación. Otro punto que quiero llamar también a la reflexión y que quiero traer, digamos, al debate es el acceso al sistema de salud. El sistema de salud que en muchos de nuestros países lamentablemente está colapsado, en muchos de nuestros países ciertamente plantea grandes barreras para las personas con discapacidad y para su acceso efectivo a este derecho. Acceso a medicamentos es uno de los elementos que muchas de las personas con discapacidad también manifiestan, que no han tenido, digamos, oportunidades en medio de una pandemia, que ciertamente incluso definió un proceso de inmunización donde muchas de las personas con discapacidad no fueron priorizadas e incluso eran tomadas, digamos, como poblaciones que no requerían atenciones inmediatas, porque se priorizaba lo que muchos llamaban en su momento salvar a quienes tenían más oportunidad. Política totalmente contraria a lo establecido en la Convención y a los derechos humanos que tenemos como población. Otro elemento que quiero traer a colación y que ciertamente han sido elementos que quiero manifestar es el acceso a la justicia. Tenemos muchas denuncias, tenemos casos de niños, de jóvenes que en medio también de esta, digamos, separación o esta situación por la pandemia, han sido víctimas incluso de situaciones como abuso sexual, abusos, abandonos por parte de población, de sus mismos familiares, o de incluso personas que estaban al cuidado de estas personas. Y el acceso a la justicia sigue siendo un gran reto. Niños y niñas que no tienen capacidad o no tienen posibilidad de alertar o de denunciar por haber perdido estas redes de apoyo que comentaba anteriormente, que no conocen de los mecanismos o que no conocen de formas para poder alertar sobre situaciones que están sucediendo. Estas son situaciones que hemos evidenciado nosotros en Venezuela. Hay índices altos, incluso en muchos de los espacios donde hemos estado participando, que muestran cómo realmente se ha incrementado situaciones de abuso hacia niños y niñas y niños con discapacidad. Y todavía sigue sin haber accesibilidad en términos de acceso a la justicia. ¿Y cómo están enfrentando nuestros niños estas situaciones? Básicamente están buscando apoyo en docentes, están buscando apoyo en organizaciones que están prestando apoyo para orientar y para poder ciertamente dar información a estas poblaciones sobre lo que significa incluso sus propios derechos. Otro elemento que tengo que llamar aquí a la atención de todos los que estamos presentes, era un comentario y era uno de los temas que traía nuestro ponente anterior, y es estas guerras, cómo las guerras también están impactando de cierta manera a las personas con discapacidad, cómo el panorama y las vidas han cambiado. Tenemos muchas personas con discapacidad afectadas en el marco de guerras mundiales que ciertamente tratan y no manifiestan o no tienen medidas inclusivas para la atención de personas con discapacidad ante situaciones de riesgo como lo que estamos viendo y situaciones de guerras como las que estamos viendo. Es un llamado para implementar el artículo 11 de la Convención, es un llamado para generar a todos los presentes, a todos los que estamos aquí participando, a todos los gobiernos, a todas las organizaciones, para establecer medidas de implementación y formas de implementación del artículo 11 de la Convención. Cómo generamos realmente acción humanitaria y cómo generamos planes de respuesta humanitaria mucho más inclusiva en el marco de la guerra que estamos enfrentando. Y no solamente la guerra, hay un tema también muy importante, el cambio climático. El cambio climático sigue siendo uno de los principales problemas que estamos enfrentando, que va a generar grandes dificultades a la población mundial. Ya hemos visto cómo grandes líderes mundiales han manifestado que ciertamente el cambio climático va a afectar en términos de alimentación a la gran mayoría de la población global. Y me pregunto, ¿estamos pensando en las personas con discapacidad? ¿Cómo estos elementos afectarán a nuestras poblaciones con discapacidad? Creo que es el momento y estos espacios son justamente necesarios para reflexionar, pero no solamente reflexionar, sino empezar a plantearnos propuestas concretas, acciones concretas desde nuestros espacios de incidencia para asegurar
que sean tomadas en cuenta las personas con discapacidad, que los procesos empiecen a generar realmente elementos mucho más inclusivos, que tomemos en cuenta a gran parte de la población, que son las personas con discapacidad, a las personas con discapacidad subrepresentadas, que requieren realmente que nosotros, los que estamos en estos espacios, tomemos la voz y levantemos nuestras manos y nuestro esfuerzo para garantizar que todas y todas las personas con discapacidad sean tomadas en cuenta en los planes de acción y en los planes de respuesta y recuperación ante la situación que estamos viviendo a nivel global. Son reflexiones que quería comentar, que quería traer también a este panel, que tan profesionalmente y con tanta experiencia han traído esta experiencia. Y quiero comentar una experiencia que ya quizás he estado en otros espacios y que le he comentado, y era una experiencia que tuve al conocer a una compañera con discapacidad en una de las actividades comunitarias que he estado desempeñando, que además es una compañera con discapacidad indígena. Y yo justamente le preguntaba y le consultaba cómo está haciendo para enfrentar, para poder, digamos, sobrevivir en un marco tan complejo como lo que ciertamente nos obligó a tener la pandemia por la COVID. Y había una reflexión que me decía, mira, realmente sí, ha sido mucho más difícil, enfrento muchas más barreras, mucha más discriminación, he sido olvidada, pero realmente siempre ha sido así. Realmente mi vida se ha tratado, o ciertamente para mí ha sido siempre muy difícil poder tener accesibilidad, como lo que tú dices, Juan Ángel. Para mí ha sido muy difícil poder avanzar, poder tener desarrollo y oportunidades. Creo que esto nos da, como decía una compañera a la que quiero también recordar, Amalia Gambio, nos hace ver con una lupa realmente y puso un énfasis para entender cómo estaban viviendo las personas con discapacidad. Así que es el momento de nosotros en estos espacios de incidencia, es el momento en estos espacios de participación y en estos liderazgos que estamos teniendo de levantar nuestras voces y de trabajar de la mano juntos para que estas normalidades que nos está imponiendo el sistema global ciertamente entienda y pueda tomar en cuenta a las personas con discapacidad y entienda el derecho que todos nosotros tenemos para vivir en igualdad de condiciones y para garantizar que tengamos las oportunidades para tener una calidad de vida. Son los comentarios que quería traer a la reflexión junto con ustedes. Así que bueno, no sé si se acabó mi tiempo, pero dejo el espacio para cualquier consulta, cualquier pregunta adicional y para seguir, por supuesto, trabajando y construyendo con ustedes desde el espacio que llevo actualmente. Muchísimas gracias. Gracias, querido Juan Ángel. Pues verás que quisiéramos tener un espacio para las preguntas de nuestros asistentes. Sin embargo, vamos con el programa bastante atrasado. Esto es algo que ya de pronto conocemos, que se nos va ganando el tiempo. Sin embargo, pues vamos a dejar el chat abierto para que nos compartan ahí las dudas, los comentarios. Ya también estamos observando que en el chat está una serie de publicaciones que nos están compartiendo, tanto de la OEA como, bueno, los diferentes ponentes que nos han señalado algunos. Le pediremos a Ana Lucía que también nos comparta el documento al que ella hacía referencia. Yo más bien quisiera pues agradecerles a cada uno, Connie, a Cintia, a Juan Ángel y a Betilde. Quizá a manera de resumen señalar que pues la nueva normalidad es un concepto que nos convoca, no solo creo que a la resiliencia de las OPDs, sino a la exigencia de derechos bajo la certeza de que, como bien decía Cintia, sin desarrollo social no hay inclusión. Entonces, ahora sabemos que todas las OPDs, las personas con discapacidad, los organismos internacionales y los gobiernos deben asegurar la transversalidad en su actuar. Y sí, efectivamente, todo ha cambiado. Por lo tanto, sin transformación no hay inclusión. Ahí queda la tarea para todas y todos. Muchas gracias.